día. ¿A quién saludamos, don Arce? Bueno, lo tenemos en comunicación a Javier Ascúa, bien. director del Hospital San Blas, con quien, bueno, detrás de todo lo que viene sucediendo a nivel nacional, de todas estas noticias que para muchos no deja de ser una normalidad que sabíamos que iba a suceder después del 1 de octubre, bueno, también van sucediendo algunas otras tantas que no son demasiado agradables, pero que también no dependen pura y exclusivamente de Nogoyá, porque vamos leyendo informaciones que a nivel nacional hay una cuestión desencadenada de personas que realmente tienen la paciencia demasiado limitada y que a veces, bueno, cometen ciertos hechos que la verdad que molestan. Javier, muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, hola Gustavo, hola Inés. Buen día, Javier. Buenos días, un gusto de poder hablar con ustedes. Feliz año. Igualmente para vos. Sí. Y feliz año también para la audiencia de ustedes en particular. Bien. Javier, te llevo primero al plano un poco más general, ¿no? Nada de lo que creo que muchos no presagiamos que iba a suceder, porque la realidad, ¿no? Que sabíamos que después del 1 de octubre venían las fiestas, el 24, mucha reunión y demás. A nivel general, esto no es un oasis, la ciudad de Nogoyá, y está sucediendo a nivel nacional. ¿Cuál es la situación hoy puntual de la ciudad de Nogoyá respecto de los contagios y de la cantidad de hisopados, porcentaje, índice de positivismo? Bueno, yo sí un poco sorprendido por los números sobre todo. Nosotros siempre hemos sido claros cuando dijimos que la pandemia iba a proseguir, siempre fuimos claros cuando dijimos que el COVID iba a ser un virus que iba a convivir con nosotros durante muchos años. Ya hay informes que tal vez se vuelva endémico, que no sería una mala noticia. Siempre fuimos claros que el distanciamiento tenía que ser una de las medidas. Estaba gratamente sorprendido por el nivel de efectividad de la vacunación, porque durante muchísimo tiempo veníamos con cero en todos los sentidos, 0 pacientes en consultorio, 0 pacientes hisopados, 0 pacientes positivos, 0 pacientes internados. Tal vez la sociedad en general se acostumbró a eso y pensó que esto ya había desaparecido, que la vacuna había sido algo como mágico. Y bueno, nosotros esperábamos que empezaran a llegar los casos, y en particularmente yo lo que no esperaba era esta explosión de casos, que como dijiste vos, no es una particularidad nuestra, sino que se da en todo el mundo. El Estados Unidos tuvo más de 1 millón de casos, Francia tuvo más de 385.000 casos. Si uno ahora entra a los portales, en particular ya no hacen informes diarios, sino hacen un promedio de los últimos 28 días, como la página de Johns Hopkins, que es la de la universidad, y lo que uno ve es que realmente ha explotado la cantidad de casos, y antes lo que tal vez se daba en un hemisferio y no se daba tanto en el otro, ahora se ve que es a nivel general, global, sí, porque la explosión se da tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Si miramos retrospectivamente hacia atrás, en verano no había tantos casos, y ayer Argentina tuvo más de 90.000 casos. Así es. Yo creo que esto se ha dado por el hecho de que, si comparado con el verano pasado, estábamos guardados el verano pasado. Este verano, a partir del 1 de octubre, empezó un poco empezó bastante toda la liberación de más y eventos masivos, y todo esto creo que ha generado que, bueno, nuevamente se volvieran los contagios en una época en donde el año pasado nos encontraba de una manera distinta. Sí, en cierta forma comparto. Y en otro, bueno, tener en cuenta que es muy probable que la cepa Omicron sea la cepa predominante en toda Argentina prácticamente. Porque me llama la atención esta explosión de casos. Igualmente nos encuentra, creo que en este momento, más allá de la etapa de vacunación,
que con, a Dios gracias, ¿no? El índice de mortalidad ha descendido muchísimo. Aumentó el índice de todo lo que es la incidencia de contagios más rápidos, de positivismo, pero el de mortalidad ha descendido mucho. El de internación también. Sí. Y el de la tasa de internación Correcto. o de uso de terapias intensivas también ha bajado mucho. Sí. Por ahí, en ese aspecto, sí considerar que alrededor del 50% de las camas ocupadas de terapia son de pacientes COVID no vacunados. Ya. Por eso seguimos recalcando que la gente se vacune. Y por ahí la otra cosa es que tengamos paciencia. Es mejor esperar una hora y media para vacunarte, pero que eso te dé garantía de que es improbable que te enfermes, o si te enfermas vas a cursar con síntomas leves, a que por no vacunarte o por ser una antivacuna o por cualquier otra causa no te vacunes, te enfermes y termines en terapia o termines dentro de un cajón. Justamente hablabas de vacunas, Javier, y bueno, a esta altura del año donde todo el mundo necesita también de su merecido descanso después de un año de trabajo, ¿con cuántas vacunadoras, o personal mejor dicho, está vacunando hoy el hospital? Y hoy tenemos 4 personas abocadas a la vacunación COVID. Que se van rotando, Javier, porque no están las 4 al mismo tiempo, ¿no es cierto? No, lo que pasa que es una vacunadora y 3 que las ayudan, sobre todo con el registro, que es algo que lleva bastante tiempo. Porque nosotros en la campaña están las personas que vacunan y las personas que registran para subirlas después al sistema. Y la tarea de ambas es muy importante, y la tarea de la que registra a veces lleva más tiempo que la vacunación en sí. Claro. Entonces teníamos que reforzar un poco eso. Seguro. Y también, bueno, recordar, uno trata por ahí de recordar todo, ¿no? Que no es solamente vacunación COVID, porque pareciera que desde hace 1 año y medio, 2 años, estamos atados pura y exclusivamente al COVID. Y hay hay otras enfermedades, hay otras problemáticas y hay otras vacunaciones también que están dentro de la agenda. Sí, por supuesto. El calendario de vacunación normal se sigue. Claro. Bueno, también se ha estado vacunando contra la fiebre amarilla de aquellas personas que van a algún lugar donde esa enfermedad es endémica. Es decir, el hospital ha asumido hoy la responsabilidad de seguir vacunando COVID, pero también tenemos que seguir aplicando las vacunas del calendario. Eso es la realidad. Y recordarle a la sociedad que hasta fines del 2021 había un equipo de trabajo de 50 personas aproximadamente, que era el que estaba abocado a la campaña de vacunación en el polideportivo. La mayoría de esas personas, la gran mayoría eran colaboradoras, había docentes jubiladas que realmente quitaron de su tiempo y solidariamente se prestaron a colaborar, a ayudarnos con la campaña de vacunación, y por eso es que se pudo avanzar rápidamente, tanto. Hasta la semana pasada algunos dispensarios del SIC también estaban vacunando. A partir de esta semana el SIC y el dispensario entraron en receso. Y bueno, nosotros como hospital tuvimos que asumir el rol de ponernos la mochila ahora un poco más pesada de la campaña de vacunación COVID, porque no lo podíamos cortar. Javier, vos sabés que justamente en este tema, ayer comentábamos algo con la gente que nos decía, se complica mucho, uno entiende, ¿no?, que todo esto que se preparó en el polideportivo, como estás comentando, sirvió enormemente por la rapidez, la agilidad, toda la gente que trabajó, que colaboró. No sé si en ese nivel, ¿no?, un poco más reducido, con esta situación, ¿no?, donde la gente se va a vacunar y demás, no se
puede llegar a organizar algo similar o ya no es tiempo? Bueno, respecto a eso, te respondo de dos maneras. Sí. La primera es que a partir del 17 de enero volvería el equipo Ajá. ese originario volvería a trabajar. Claro. Bien. Así que, bueno, hoy es 6, nos faltan tantos días. Sí. 2 lunes más. Y la segunda parte de la pregunta es Ajá. que con la jefa de enfermería nos habíamos reunido para que parte de los alumnos de la carrera de enfermería que estén avanzados Ajá. puedan participar en la campaña de vacunación, Ajá. algunos vacunando y otros registrando. Claro. Por eso es que nosotros le habíamos elevado una nota al señor intendente para seguir pidiéndole el polideportivo y que gentilmente él accedió al pedido y bueno, esperemos que para la semana que viene podamos tener organizado este equipo de trabajo y llevar a cabo alguna campaña de vacunación Seguro, ahí. Bien. seguro. Esto también para que la gente vaya viendo, ¿no? Que se está trabajando en esto para dar un poco de agilidad. Yo pienso en el personal ahí de vacunación y el personal que no da abasto, porque lo hemos visto. Yo me fui a hisopar ayer y lo hemos visto, que están trabajando con lo que pueden, con las herramientas, con la mejor predisposición. Lo sabemos que es así. ¿Les falta personal, Javier? Y bueno, por ahí lo que tenemos que recordar es Sí. que esta es la época de las licencias anuales. Exacto. Entonces, cada servicio ya por una disposición interna que hace a regular y organizar, le pedimos que a cada jefe que en octubre vaya organizando las licencias anuales del personal a su cargo. Y bueno, tanto el servicio de clínica, de la guardia, de cirugía, de maternidad, de pediatría, han ido organizando por un lado las licencias y se las tienen que ir tomando. Eso hace que algunos médicos hoy puedan estar de licencia. Bien. Claro. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que el personal de salud también tiene el riesgo de contagiarse. Claro. No dentro de la institución, porque en líneas generales se ha seguido trabajando con los cuidados correspondientes, Sí. pero esa persona, ese trabajador, sí ha participado de fiestas sociales, Sí, claro. fiestas Sí, familiares, y pudo haber estado expuesto. Esa es una realidad. Totalmente. Y de hecho, por darte un ejemplo, en la dirección somos básicamente 6 personas: el doctor Francisco, el referente de prensa, que es Hernán, el referente de la asesoría jurídica, que es el doctor Juan, y mi secretaria y la jefa de personal, y Hernán ayer dio positivo y Juan el lunes dio positivo. Claro. Claro. Medio que tengo rodeado la manzana, podríamos Claro, decir. seguro, seguro. Y así como ellos, bueno, algún personal más que un médico muy importante que tuvo que estar aislado porque era contacto estrecho fue contacto estrecho de un positivo en una reunión familiar, que eso a veces es inmanejable. Seguro. Y también en el sector de limpieza ha sucedido algo en particular. Entonces es como que yo ayer lo trataba de graficar, es lo que le llaman la doble Nelson. La doble Nelson es que por un lado se disparan los casos y por otro lado también algunos casos nos terminan afectando a nuestro personal. Entonces nos vemos resentidos doblemente. Seguro. Sí, Por un es que lado yo por el creo- aumento de la demanda y por otro lado por la disminución de la oferta. De personal. Bueno, Sí. y con todo esto que vos estás contando, Javier, se va entendiendo un poco y de llevarle claridad también por ahí a las dudas y las consultas de la gente. Ayer, por ejemplo, cuando yo me voy a hisopar, me comenta el médico, vamos a estar entregando los resultados no a través del teléfono porque no tenían personal para ir haciendo o pasando ese dato clave
a través del celular como se hacía anteriormente. Entonces evitaba que la gente fuera otra vez al hospital, otra vez a Montonara, pero es que no quedaba otra, porque decía, no damos abasto y no nos dan los tiempos para cargar los datos al celular. Es así, ¿no? Sí, al sistema. Al sistema, ajá. Exactamente, porque antes de que yo te pase el dato, primero lo tengo que cargar al sistema. Exactamente. Sí. ¿Tenés, Javier, más o menos el número de personas que se están hisopando por día? Un promedio más o menos. Y alrededor de 50. Bien, 50 personas por día. ¿Ese índice de positivismo de esas 50 personas? Y ha llegado a estar al 70. Bien, que es muy elevado. Sí. ¿Personas internadas hoy? No, tenemos uno aislado. Ajá. Que por una cuestión de protocolo, las personas que el test rápido dio negativo. Ajá. Pero por protocolo, si está internado, se le tiene que hacer la PCR. Ese protocolo cambió con respecto a lo que era el año pasado. Ajá. Así que estamos esperando el resultado. Hoy nos estarían, lo tendremos que tener ya el resultado. Bueno, Javier, detrás de todo este pantallazo general que has dado, de personal en uso de su licencia anual, de todo este brote que se ha dado, bueno, y cuando uno dice brote también habla de brote, detrás de los brotes nerviosos que se da de la gente, de la poca paciencia y lo lamentable de la noticia, ¿no? Cuando leíamos, bueno, este comunicado que lanzaron desde el Hospital San Blas, en el cual también se han hecho eco muchos medios a nivel provincial, en donde se produjo la renuncia de una profesional, ¿no? Detrás de este lamentable hecho de una agresión verbal y psicológica que se dio justamente ahí en las atenciones. Y uno por ahí trata de ponerse en el lugar de todo el mundo, ¿no? De quien va al hospital y se siente mal y por allí tiene que esperar y demás, pero nada de esto, de ningún tipo de agresión es justificada ni lleva a que, bueno, una persona justamente necesaria como esa profesional tenga que renunciar. Sí, por supuesto. La violencia de cualquier tipo no se justifica de ninguna manera. Ahora bien, lo que hay que aclarar es que tampoco había urgencia. Y quiero que quede claro el concepto, es decir, una cosa no justifica la otra. La urgencia no justifica la violencia, pero mucho menos la violencia es justificable si tampoco es urgente. Si, primero, si yo voy a un consultorio, no soy defensor del paciente pasivo, soy defensor del paciente activo, por eso los derechos que tiene y por eso el profesional debe explicar de forma clara el diagnóstico y cuál es el estado de situación de ese paciente. Ahora bien, cuando yo voy y concurro, confío en el profesional que me está atendiendo y en el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que todos los pacientes que hemos estado viendo, ninguno era urgencia. Todos eran síntomas leves y todos querían demandar un hisopado pasando por alto el criterio del profesional y pasando por alto las normativas que recibimos del Ministerio de Salud de la provincia. Y eso no es así. Esto es como que alguien me diga que quiere vacunarse y no le corresponde vacunarse. Si te llevo al ejemplo práctico de la campaña de vacunación, hemos dejado bien claro que se iba a vacunar con tercera dosis lunes, martes, miércoles y jueves. Y si viene alguien el lunes o el martes y se quiere aplicar la segunda dosis, y le vamos a decir que no, porque ya dijimos que se iba a vacunar con terceras dosis. Y se puede enojar. Bueno, que se enoje. Pero ya está la organización así, ya se organiza casualmente algo para abocarse y ser lo más eficiente posible.
volviendo al caso particular de la médica estuvo viendo a un montón de pacientes durante la mañana, junto con otros médicos más, durante la tarde, hisopó a 27 pacientes durante la tarde, y a determinada hora se tenía que cortar, porque no es que se hisopa a las 24 horas del día, a determinada hora se cortaba. Ella sale y explica que tenía 10 pacientes más para hisopar, porque era el tiempo que le requería hasta llegar a las 7:30. Y quiero dejar bien claro esto: el médico que está en la guardia y está hisopando, no solamente lo hisopa, sino que primero lo tiene que evaluar, después tiene que determinar si es necesario hisoparlo, y él mismo lo registra en el sistema. Por lo tanto, todo ese proceso a veces le lleva hasta 20 minutos. Con mucha suerte 15, lo cual le permite que en una hora atienda 4 pacientes. Y tenía, como te dije, 10 pacientes más, se iba todavía hasta un poco más tarde del horario tope de procesamiento por parte del laboratorio. Y eso es lo que se le explicó a la persona, a todas las personas. Todas entendieron, bueno, salvo una maleducada, porque otro término como mínimo no corresponde, y que, bueno, le insultó, la agredió, le gritó delante de todo el mundo, y bueno, más que obvio que la médica no la pasó bien, y bueno, después tuvo con una crisis de angustia. Estuvimos conversando el día miércoles y durante casi una hora telefónicamente, y realmente la noté, más allá de que me había presentado la renuncia, la noté muy, muy, muy mal. Bueno, traté de darle algunos consejos y por lo menos descansar mentalmente de lo que le había pasado, y pedirle que no se lleve esta mala imagen de la institución. Y bueno, ella me dijo que me quede tranquilo, porque al hospital lo quería mucho, lo consideraba un muy buen lugar, tenía muy buenos compañeros, había formado un muy buen equipo de trabajo, pero tenía miedo que esto le volviera a suceder. Y que lamentablemente, Javier, hoy en esta sociedad, lamentablemente hay que decirlo, en esta sociedad que está sobrepasada en todos los niveles de agresividad, ya va a ser parte también de su fogueo como profesional, porque esto nos imaginamos que lamentablemente, reitero, le puede llegar a ocurrir en cualquier otro lado, no solamente en el Hospital San Blas. Duele porque estamos hablando del hospital que uno quiere mucho, y que lo que menos espera es que la gente actúe así, ¿no? Y sobre todo viniendo de una mujer, más todavía. Es lamentable que se naturalice esta situación de violencia y de agresión y de reclamo hacia cualquier persona, no solamente hacia el profesional, hacia cualquier persona. Y uno trata de entender la situación de aquella persona que va a un nosocomio, que no va a pasear y que se siente mal y que no conoce su grado. Una persona que va y que se siente mal no conoce su grado de urgencia o emergencia al momento de ir a hacer la consulta, porque obviamente no es profesional, se siente mal, y en todo esto que estamos viviendo, a veces inclusive uno mismo también hasta exagera un poco, porque realmente tiene mucho temor, pero nada de eso justifica. Totalmente, coincidimos en que la violencia no genera absolutamente nada. Nada de eso justifica. ¿Hay posibilidades, Javier, que revea la posición la doctora, la profesional? Y por el diálogo que tuvimos, no. Ayer a la tarde, bueno, estuvimos comunicándonos con la ministra, y bueno, expresó toda la solidaridad hacia la doctora. Tal vez la hable por teléfono para expresarle esa solidaridad. Decirles que durante casi 2 años ella ha estado trabajando en la guardia, se dedicó casi exclusivamente a la atención de pacientes febril respiratorios y COVID, estuvo cubriendo diferentes días de la semana, ya sea
un martes, ya sea un jueves, ya sea un sábado, ya sea un domingo, prestando apoyo 12 horas en varios días de la semana para no sobrecargar tanto al médico y bueno, lamentablemente la perdimos. Y me duele doblemente porque no solamente se nos va una profesional y formada, bien formada, sino que lo que siempre yo trato de pregonar es que las personas que trabajan en el hospital se sientan cómodos, se sientan contenidos, que crean o se sientan que esto es como una familia y que se tengan que ir así es algo que a mí me pone muy mal porque siento que como director he fallado. Y por eso también yo le decía a ella que le pedía disculpas y que al menos no se fuera con esa sensación de que fea del hospital. No, seguro Javier, que con el correr de los días lo va a ir masticando. En eso de sentirte vos y en ese pequeño mea culpa de decir que te sentís que has fallado, ¿sentís que también detrás de los reclamos de la gente y demás, porque por allí muchos se van dando reclamos en redes sociales y demás, ¿sentís que tenés que dar alguna explicación o tenés que hacer entender a la gente algo, que el hospital debe cambiar algo? Detrás de este pequeño dato, ¿no?, que vos estás diciendo, siento que le fallé. ¿Sentís que hay cosas que se están haciendo mal y se deben cambiar, se deben modificar respecto de lo que está sucediendo ahora? No, para nada. No, porque en la campaña de vacunación, como te dije, ayer se lo decía a Gustavo Berzelli, que salimos un ratito a la noche. Si uno mira la normativa del plan rector de la campaña de vacunación, te dice que hay que aplicar terceras dosis a mayores de 60 años. Nosotros, con tal de que todas las personas se puedan vacunar y avancemos lo más rápido posible, decidimos, y en la decisión pesó mucho la voluntad de la vacunadora de aplicar terceras dosis a partir de los 50 años. O sea que fuimos más allá todavía, más allá de la normativa, porque lo que queremos es que todo el mundo se pueda aplicar la vacuna, todo el mundo tenga protección, porque no queremos que nadie se enferme. En cuanto a la atención de los pacientes, se ha trabajado ajustando algunas cuestiones a partir de los últimos días del año pasado, porque el que era el consultorio de febril respiratorio se empezó a utilizar como otro consultorio y se abocó exclusivamente el consultorio que se había hecho al lado de la guardia para la atención. Y a su vez se ha visto reforzado por otros médicos en la atención de los pacientes. Por ahí algunos que dicen es un solo médico. No, mentira. Porque ha estado, por ejemplo, la doctora Comelli y a la par ha estado la doctora Laura, ha estado el doctor Pablo y a la par ha estado la doctora Comelli, ha estado la doctora Balbi, que es la que renunció, y a la par ha estado la doctora Aguirre. Es decir, cuando hemos visto que la cantidad de pacientes está por encima de la media, siempre hay un médico trabajando a la par. Entonces, fallar para nada. Es más, te doy un dato. El fin de año yo lo pasé en Santa Fe, el domingo di una vuelta y pasé por uno de los centros de testeo en Santa Fe y había 3 cuadras de cola para testear. 3 cuadras. Y es lo que se está viendo hoy a nivel generalizado en la Argentina. Y no era el único centro abierto. Hay muchísimos centros abiertos de testeo.
Está bien, Santa Fe Ciudad tiene 500.000, nosotros tendremos 30.000, pero Santa Fe debe tener 30 centros de testeo, nosotros solamente el hospital. Sí, Javier, por último mi pregunta, ¿no? Con esta situación que se generó y esto que estábamos hablando de que la gente está sobrepasada, le vamos a poner esa palabra, en algún momento con lo que pasó con la doctora y esto que se generó, ¿no? De la discusión, del enojo, de la violencia, ¿no? ¿Pensaste en algún momento en acudir a la seguridad, a tener ahí un policía como en viejas épocas había un policía ahí haciendo tipo de guardia, de cuidado? De hecho, hay un policía. Hay un policía. Nosotros tenemos un policía. Hace poco tiempo atrás, allá por el mes de octubre, también una persona que se caracteriza por qué sé yo, bueno, no quiero emitir más opinión de la que ya emití, tuvo problema con alguien de admisión de pacientes y yo le pedí al policía que la pusiera en orden y que en todo caso le invitara a salir de la institución. Y ahí, bueno, fue cuando bajó un par de cambios esa persona. Y sí, seguridad tenemos. Tendría que pedir un informe a la gente de seguridad de cuál fue su intervención en ese momento. Claro. Bien, seguro. Javier, muy amable por este tiempo, por la charla como siempre. Bueno, esperamos que volvamos al rumbo anterior y empiecen nuevamente los descensos de contagios y de testeos, tratar de recuperar un poco todo. Y con todos estos casos, Javier, ¿han tenido nuevamente aquella reunión de manera más intensa con el COES, ¿no? Hablamos intendente y el jefe de policía, que normalmente... Y estamos programando para la semana que viene. Tuvimos una conversación telefónica con el intendente, que no recuerdo bien si fue el lunes o el martes, sobre todo por la fiesta de la guitarra que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Estuvimos charlando, bueno, sobre el pase sanitario, después le sugerí un par de medidas más que me parece que pueden ser efectivas y bueno, ahora a partir de la semana que viene, en función de cómo prosiga esto, se planteará una reunión y veremos qué otras cosas se pueden hacer. Siempre con los pies dentro del plato. Cuando digo con los pies dentro del plato es teniendo en cuenta el decreto a nivel nacional, las directivas a nivel provincial. Más allá de el criterio personal que puedas llegar a tener como director del hospital y lo que creas que se puede llegar a hacer. Exactamente. Correcto. Clarísimo. Javier, te dejo un abrazo enorme. Gracias por el tiempo. Nada. Saludos a todo el equipo. Javier, Gracias. hasta luego. Hasta luego.